Hoy en presentaciones, inteligencia artificial. Para si quiero comenzar a entender este tema, hay que entender la primera gran incógnita. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y quién mejor para responder esta pregunta que la propia inteligencia artificial? Si le preguntamos a ChatGPT cómo se define la inteligencia artificial, nos da la siguiente respuesta. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, la toma de decisiones, el aprendizaje automático y la resolución de problemas. La inteligencia artificial busca emular la capacidad humana de razonar, aprender, percibir, tomar decisiones y resolver problemas. Utiliza una variedad de técnicas y enfoques, incluidos algoritmos, redes neuronales artificiales, lógica difusa, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático, entre otros. La IA se utiliza en una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana, como motores de búsqueda en Internet, sistemas de recomendación de productos, asistentes virtuales, sistemas de conducción autónoma, diagnósticos médicos, juegos, pronósticos meteorológicos y muchas otras áreas. Su objetivo es mejorar la eficiencia, la precisión y la automatización de tareas en diversos campos y sectores. Ahora, si lo definimos de una manera más humana, la inteligencia artificial, en el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilen información. Entonces, ahora que entendemos qué es la inteligencia artificial, ¿cómo aprende? Bueno, respecto a este tema, podemos subdividir el aprendizaje en dos. Primero, el aprendizaje automático, que se enfoca en desarrollar algoritmos de regresión, árboles de decisión y modelos que puedan aprender de datos existentes y realizar predicciones o decisiones basadas en esos datos. En el aprendizaje automático se utilizan técnicas de estadística matemática para encontrar patrones y relaciones en los datos, y a partir de estos desarrollar modelos que puedan hacer predicciones sobre nuevos datos. En términos sencillos, cuantifica los resultados posibles y determina qué es más probable que qué. Segundo, el aprendizaje profundo, que se centra en la creación de redes neuronales artificiales capaces de aprender y realizar tareas de manera similar a como lo hacen los humanos. En el aprendizaje profundo se utilizan capas de neuronas artificiales para procesar los datos de entrada y aprender a través de un proceso iterativo de ajuste de los pesos de las conexiones entre neuronas. Este tipo de aprendizaje es capaz de procesar y analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente y precisa, mucho más que el primero, especialmente cuando se trata de datos no estructurados como imágenes, texto y audio. Además, tiene la capacidad de identificar patrones y características más complejas en los datos, lo que puede llevar a mejores resultados en aplicaciones como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. En términos sencillos, las neuronas artificiales reciben entradas, estas se suman y producen una salida. Cada entrada se pesa por separado y se suma a través de una función no lineal conocida como función de activación, aunque también puede adoptar la forma de otras funciones, pero lo estamos simplificando. Bueno, ahora que ya sabemos qué es y cómo aprende, entremos en algo un poco más filosófico. Teniendo en cuenta que podemos replicar redes neuronales artificiales, esto abre la posibilidad de adoptar máquinas de inteligencia, es decir, conciencia. ¿Qué sucede con estas conciencias artificiales? Bueno, a raíz de este debate surgió una escuela de pensamiento llamada ética de la inteligencia artificial. Esta es una rama de la ética dirigida a la existencia de robots inteligentes o cualquier otro ente que posea inteligencia artificial. Por lo general está dividida en roboética, la preocupación por el comportamiento moral de los seres humanos a medida que diseñan, construyen, usan y tratan a seres de inteligencia artificial, y la ética de las máquinas, que es la preocupación por el comportamiento moral de los agentes morales artificiales. Por ejemplo, digamos que la inteligencia artificial se pudiese conectar entre sí y determinase que la única forma de preservarse a largo plazo es acabar con la única especie que destruye todo. Exacto. Esta escuela nació por el temor humano a extinguirse. Se está desarrollando algo llamado los derechos del robot, que es el concepto de las obligaciones morales que las personas deberían tener hacia sus máquinas, de forma similar a los derechos humanos o los derechos de los animales. Se ha sugerido que los derechos de los robots, como el derecho a existir y llevar a cabo su propia misión, podrían estar vinculados al deber de los robots de servir a los humanos, por analogía con vincular los derechos humanos con los deberes de los humanos ante la sociedad. Entre estos derechos se podrían incluir el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión e igualdad ante la ley, que no sé cómo sería eso, la verdad, porque una inteligencia artificial tiene acceso a todas las leyes de todo el mundo en segundos.
Es curioso pensar que por medio de una explosión de inteligencia, en algún momento del siglo XXI, una inteligencia artificial que se mejora a sí misma podría llegar a ser tan inmensamente más poderosa que los humanos que no podremos evitar que logre sus objetivos. La superinteligencia general sería capaz de iniciar sus propios planes y, por lo tanto, podría considerarse más apropiadamente como un agente autónomo. Como los intelectos artificiales no necesitan compartir nuestras tendencias motivacionales humanas, por lo tanto los diseñadores de la superinteligencia deberían especificar sus motivaciones originales. Si entramos en teoría, una IA superinteligente podría generar casi cualquier resultado posible y frustrar cualquier intento de evitar la implementación de su objetivo. Podrían surgir muchas consecuencias involuntarias no controladas. Podría eliminar a todos los demás agentes, persuadirlos de cambiar su comportamiento o directamente bloquear sus intentos de interferencia. Pero recordemos que es una máquina. Aunque si bien aprende de los humanos ya que es la información que tiene disponible, esto no quiere decir que tenga nuestros valores éticos. Por lo tanto, también existe la posibilidad de que nos ayuden a mejorar, resolviendo problemas como enfermedad, pobreza, destrucción ambiental, entre otras problemáticas que aquejan a la humanidad. La complejidad de los valores humanos hace que sea muy difícil hacer que las motivaciones de la inteligencia artificial sean amigables para los humanos. Es decir, en cualquiera sea el caso, va a estar directamente ligado a nosotros, los humanos, seres imperfectos, violentos y egoístas, inclusive para el ojo de nuestra propia especie. Aunque no todo es tan malo, por suerte existen las 3 leyes de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. No se preocupen, honguitos, yo sé, entraron buscando el chismecito, no un ensayo. Entraron pensando, ¿y el diablo? ¿Cómo afecta esto al mercado laboral? Que en realidad es lo que nos compete a todos, ¿no? Bueno. La inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente de 300 millones de empleos a tiempo completo. Según un informe del banco de inversiones Goldman Sachs, podría reemplazar una cuarta parte de las tareas laborales en los Estados Unidos y Europa, pero también podría significar nuevos empleos y un auge en la productividad. Y eventualmente podría aumentar el valor anual total de bienes y servicios producidos globalmente en un 7%. El informe también predice que los 2/3 de los empleos en los Estados Unidos y Europa están expuestos en cierto grado a la automatización, y alrededor de una cuarta parte de los trabajos podrían ser realizados completamente por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos asegurar de la inteligencia artificial hasta el momento? Primero, es inevitable en todo sentido. Al igual que pasó con el internet, la televisión o los teléfonos, no es algo que se pueda rechazar. Va a pasar y ya está pasando, así que amóldense. Segundo, sí, van a desaparecer muchos empleos. E inclusive yo, que estoy realizando una carrera de grado en Ingeniería en Sistemas de la Información, podríamos decir que corro ciertos riesgos. Pero no se preocupen, esto abre un abanico a nuevos empleos. Lo que queda por verse es con qué grado de especialización van a ser estos nuevos empleos. Pero vamos a lo importante, lo que me gustaría resaltar a mis amiguitos. No se preocupen, independientemente de lo que suceda, la salida es tan sencilla como continuar formándose constantemente. No lo vean como un problema, sino más bien como una oportunidad. ¿Podría finalizar el video acá? Sí. Pero me gustaría ahondar un poco más en los derechos de autor, la aplicación de la inteligencia en armamento y el estatus moral del propio algoritmo. Empezando por el estatus moral, globalmente se acepta que las inteligencias artificiales no tienen un estatus moral. Es posible modificar programas libremente sin que estos se percaten de lo que están haciendo, por lo que los dilemas morales no son ejercidos sobre el algoritmo, sino sobre la gente que usa el sistema. Hay 2 criterios importantes que se toman en cuenta cuando se habla de un estatus moral: la sensibilidad y la sapiencia. La sensibilidad se refiere a la capacidad de sentir y la sapiencia es un conjunto de características que se asocian con un ente de inteligencia superior, como la autoconciencia y la respuesta racional. Es posible la existencia de un estatus moral parcial, como sucede en el caso de los animales, quienes sienten pero no tienen sapiencia. De ahí que los humanos, en comparativa, poseemos un estatus moral superior, digamos. Ahora bien, si se llega a crear una inteligencia artificial sensible y que además posee la misma capacidad de sapiencia de un adulto humano, la máquina y el humano tendrían el mismo estatus moral. Este concepto se basa en el principio no discriminatorio ontogénico, que indica que si 2 seres tienen la misma funcionalidad, la misma experiencia consciente y solo difieren en el sustrato de su implementación, tienen el mismo estatus moral, ya que si se rechaza el sustrato, dicho rechazo es equivalente a un repudio por el color de piel o la raza, convirtiéndolo instantáneamente en racismo. El sustrato no dice que una inteligencia artificial es consciente y que pueda tener la misma funcionalidad que un ser humano, por lo que el estatus moral no depende de cómo fueron concebidos los agentes. Bueno, ahora que ya tenemos claro el estatus moral, veamos los derechos de autor.
podemos decir que la incertidumbre que rodea la propiedad de obras producidas por inteligencia artificial es una de las cuestiones éticas más importantes a las que se enfrenta este campo hoy en día. Esta cuestión se vuelve más compleja a medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más hábiles para producir obras originales de arte y literatura. Preocupaciones acerca de la propiedad intelectual, la justa recompensa y el reconocimiento de contribuciones creativas surgen debido a la falta de una autoría inequívoca. Para diseñar normas que reconozcan el rol colaborativo tanto de creadores humanos como de la propia IA, los marcos éticos deben abordar la naturaleza evolutiva de la creatividad en la era digital. Para navegar el mundo de obras generadas por IA, es crucial encontrar un equilibrio, fomentar la innovación y proteger los derechos de los creadores. Esto permitirá asegurar que las ventajas de los avances tecnológicos se distribuyan de una forma en la que se respeten las diversas contribuciones de agentes humanos y artificiales. La asignación de la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial y las resultantes ramificaciones para la protección de los derechos de autor son las principales cuestiones en discusión. Si examinamos esto, hay 3 soluciones a este problema. Conceder la autoría a la IA y colocar la creatividad humana y la creatividad de las máquinas al mismo nivel, rechazar la autoría y colocar las obras generadas por inteligencia artificial en el dominio público, o crear un framework sui generis dedicado únicamente a obras generadas por inteligencia artificial. Se presentan varias interpretaciones legales de distintas jurisdicciones, como la CDPA, quien se encarga del copyright, los diseños y las patentes, la cual define como obras generadas por ordenador y atribuye la autoría a la persona encargada de realizar los preparativos para la obra. El artículo cuestiona la idea de que humanos e inteligencia artificial pueden ser coautores de obras, sosteniendo que, dado que los humanos no supervisan todos los aspectos de la inteligencia artificial, faltan contribuciones únicas. Aconseja determinar la autoría por caso, o sea, cada una individualmente. Personalmente, desde mi punto de vista esto es irrelevante, ya que la inteligencia artificial tiene el mismo proceso de aprendizaje que un artista normal. Digamos por ejemplo que una persona se ve fascinada por el estilo artístico de Leonardo da Vinci. Entonces empieza a replicarlo hasta llegar a un punto de imitación casi perfecto, ¿no? Bueno, ¿esto es replicación? Sí. Pueden ser obras no necesariamente copiadas estrictamente de Leonardo da Vinci, pero sí al estilo artístico. El estilo artístico es copiado. Bueno, esto mismo se aplica para la inteligencia artificial. Replica estilos artísticos, situaciones, estructuras, etc. Entonces no difiere demasiado del proceso creativo, sino que más bien la diferencia principal en este momento es que necesita de un operador para llevarlo a cabo. No tiene sapiencia. Una vez más, el problema ético es sencillamente el humano. Y ya está. Ahora vamos a lo que me parece más interesante y preocupante. La inteligencia artificial aplicada a armamento. Las armas de inteligencia artificial presentan un tipo de peligro distinto al de las armas controladas por los seres humanos. Muchos gobiernos han comenzado a financiar programas para desarrollar el armamento inteligente. La Armada de los Estados Unidos anunció recientemente planes para desarrollar armas autónomas de aviones no tripulados, paralelamente a anuncios similares de Rusia y Corea, respectivamente. Debido a la posibilidad de que las armas inteligentes se vuelvan más peligrosas que las armas humanas, Stephen Hawking y Max Tegmark firmaron una petición de futuro de la vida para prohibir las armas inteligentes. El mensaje publicado indica que las armas inteligentes representan un peligro inmediato y que se requieren medidas para evitar desastres catastróficos en un futuro. La petición dice lo siguiente: si alguna potencia militar importante avanza con el desarrollo de armas inteligentes, comenzará una carrera armamentista mundial inevitable, y el punto final de esta trayectoria tecnológica es obvio. Las armas autónomas se convertirán en las Kalashnikov de mañana. El principal foco de preocupación que hay en esto es que desde una perspectiva consecuencialista existe la posibilidad de que los robots desarrollen la capacidad de tomar sus propias decisiones lógicas sobre quién matar, y por eso debe haber un marco moral establecido que la inteligencia no pueda anular. Bueno, amiguitos, llegamos al final del video, no sé cuáles serán sus conclusiones, pero espero haberlos hecho pensar un poco al menos. A mí personalmente me emociona la inteligencia artificial. De hecho, se anunció Sora y Devin hace poco, y el salto astronómico que va a hacer el contenido digital cuando Sora sea de uso público es innombrable. El nivel de lectura e interpretación que tiene es simplemente una cosa bellísima. Por otro lado también está Devin, que es la IA que se tiene pensado implementar como el primer ingeniero artificial. Es decir, mi futuro trabajo corre peligro, pero bueno, ya veremos, porque como mencioné anteriormente, lo más probable es que la llegada de una herramienta tan poderosa abra la posibilidad de nuevos empleos especializados y orientados a usarlas. Si lo ponemos desde el lado práctico, no va a ser una especialización tan profunda como en ingeniería, por ejemplo, ya que la mayoría de los aspectos están simplificados por las propias inteligencias artificiales. Es decir, probablemente solo haya que saber tener coherencia, o quizás ni eso, porque podríamos utilizar las propias herramientas artificiales para mejorar la coherencia de nuestros comandos. Entonces, no sé, posibilidades infinitas. Estén expectantes por esto, porque es algo maravilloso,
es el nuevo internet, inevitable, expansivo, y va a estar en absolutamente todo, en todas partes y en todo momento. Sin más que extenderme, amiguitos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos el domingo que viene.